explicaré los componentes internos de un PC y el funcionamiento que estos desempeñan. La caja es donde en sí se guardan y se almacenan los otros componentes de la computadora. Esta componente en sí no afecta en nada en el rendimiento del PC o computador. La placa madre en sí es el circuito principal que va conectado a todos los otros componentes. También es el único componente que le da la energía también es el único componente que le da la energía a todos los demás. Siguiente sería el procesador, o mejor dicho, la CPU. Este es en sí el que se encarga de todos los cálculos, es el que se encarga de calcular todos los procesos que se hacen es el que se encarga de calcular todos los procesos que hace el computador. Todo dato tiene que pasar primero por el CPU y para hacer cálculo. Todo dato tiene que ser pasado por la CPU para ser calculado. El ventilador o enfriador. Este en sí se encarga de enfriar la parte del procesador, ya que en sí este gasta demasiada energía y termina calentándose demasiado. Por ende necesita algo que lo enfríe. En este caso podría ser un ventilador a base de aire o también podría ser un tipo de enfriador a base de nitrógeno. Ahora sería la tarjeta gráfica o GPU. La GPU se encarga de todo lo que es imagen, video o, bueno, mejor dicho, todo lo que tiene que ver con el monitor. Lo siguiente sería la memoria RAM. Es la parte que almacena todos los datos que son exactamente usados en ese momento y que se usa solamente usan desde el encendido del computador hasta que el computador se apaga. Estos datos solamente son temporales, algo así como lo que se copia y lo que se pega cuando uno copia o pega algún documento se guarda aquí en la memoria RAM, y cuando uno apaga el computador, la memoria RAM ya no puede guardar la información, a no ser que siga habiendo electricidad. Pero en cambio, ahora la memoria interna no es como la RAM, que necesita constantemente energía para existir, sino que la memoria interna, o también dicho disco duro, almacena los datos sin necesidad de que haya electricidad y los puede guardar de forma permanente. Y eso nomás. Esos serían en sí los componentes primarios del computador y también sus funcionamientos. Ahora, a continuación, serían los tipos de software. El primero sería software de aplicación. Este tipo de programas solamente cumplen una sola función, la función a la que ya están destinados. Un ejemplo sería la aplicación de cámara, que está solamente destinada a sacar fotos y ver fotos, a lo mejor. Otra sería reloj o tiempo, que en sí muestran el tiempo, la hora, los minutos, y solamente eso, solamente una sola función, nada más. Otro sería el software de programación, y este tipo de software se caracteriza en sí para poder escribir líneas de código, las cuales pueden llegar a modificar cualquier otro tipo de software, ya sea los de aplicación o los de sistemas. El siguiente tipo de software sería el software de sistemas. Es el que permite utilizar la interfaz que viene ya de por sí con el dispositivo, ya sea un dispositivo móvil, PC, notebook o lo que sea. Es en sí el que administra también el software de aplicación. Y nada más, solamente hace eso. Un navegador en sí es un programa que da fácil acceso a internet y a todo lo que conlleva. En cambio, un buscador es un programa que a través de algunas palabras claves busca y obtiene coincidencias en otros resultados en el mismo internet. Esto lo hace a través del mismo navegador. Navegar por internet en sí es el acto de buscar y encontrar información por el internet. Esto ya se puede hacer a través de un navegador o buscador. El concepto de nativo digital en sí viene de la idea de que existe una era digital, donde ya los niños, mucho más jóvenes, como de 3 años, ya están empezando a manipular
computadoras, tabletas o celulares, y así teniendo un contacto mucho más cercano con la tecnología a una temprana edad. En cambio, el inmigrante digital sería todo aquel adulto que en su niñez no ha tenido algún contacto directo con la tecnología, sino que ha estado últimamente relacionado con ella, ya sea a una edad así como a los 20, 19, 12 años, o tal vez mucho más adulto como a los 30 y recién teniendo un contacto con la tecnología. Esos serían los inmigrantes digitales. La número 6. ¿Qué es la informática? En sí, el concepto de la informática llega a ser en algunas ocasiones bastante relativo, pero en sí la opinión general suele ir a la idea de tomar toda la información que le des. La informática se encarga de tomar toda la información que le des y luego transformarla para que pueda ser leída y transformada y manipulada por una máquina, y de esta forma poder almacenarla y poder entrar a ella a base de alguna base de datos, o si no, entrar a ella y obtenerla de alguna forma mucho más efectiva, eficiente y cómoda. Y por último, unos tips de informática. Uno de ellos sería revisar los programas que están instalados por defecto en el computador y también los que uno mismo haya instalado y ver si están actualizados. Sería el primero, mi consejo, actualizar todos los programas de una. El segundo que me gustaría dar, encontrar algún producto de seguridad. Aunque ya de por sí los dispositivos Windows ya vienen con un antivirus completamente gratis y de hecho es muy funcional y muy recomendable usarlo. Y solamente tendrías que ir a activarlo si es que ya no viene activado por defecto. Y listo, ahí ya estarías completamente protegido. El tercer tip o consejo que yo doy, personalmente, sería verificar que no hay ningún tipo de malware, pero ninguno. Y esto ya de por sí se hace junto con el paso 2. Al activar el programa de seguridad, ahí ya de por sí uno busca si es que hay algún tipo de malware y se elimina. Es lo más recomendable porque los malware son lo peor que le puede pasar a una computadora. Y un cuarto consejo también sería uno para hacer que la computadora no sea tan lenta al iniciar. Para esto se debería de ir al administrador de tareas para en sí modificar la prioridad de las aplicaciones que se abren cuando se inicia el computador. Si es que no se necesitan todas o varias cuando se inicia el computador, pues simplemente se va a la aplicación, hace clic derecho y ahí le coloca a no activar cuando se inicie el computador. Como quinto consejo, yo os recomiendo desinstalar todos los programas y o aplicaciones que ya no se están usando o que ya en sí son una molestia en el computador. Y esto mismo se hace en el mismo administrador de tareas. Y luego sería el sexto consejo, que sería en sí para liberar espacio. Ya ahí el mismo Windows hay una herramienta que se llama limpiador de espacio. Se ejecuta como administrador y ya sola va a empezar a eliminar archivos del tipo basura, archivos que ya no se usan y archivos que no sirven para nada en el computador. Mi consejo número 7 sería desfragmentar el disco. Para desfragmentar el disco hay que ingresar dentro del menú de inicio en desfragmentar y personalizar unidades. Ingresar allí y elegir el disco que se busca optimizar. Y de ahí en adelante se presiona la opción de desfragmentar y listo. Esto ayudará mucho al almacenamiento y procesamiento de los archivos que se vayan utilizando al mismo tiempo. Muy recomendable para juegos, sinceramente. Y ya el octavo consejo en sí es más físico, en dónde mantenerlo y cómo cuidar la computadora. Que al menos para mí sería un lugar fresco y limpio, donde no hubiese polvo, no llegase el sol y tampoco hubiese mucha humedad. De hecho, nada de humedad sería lo mejor.
Esto más que nada porque el ventilador que suelen usar los computadores o netbooks suelen llenarse completamente de ya sea pelo de mascota, polvo, también serían migajas o cualquier otra mugre que se acumule por ahí. Así que un lugar limpio y fresco sería lo mejor para su computador. También el noveno consejo que yo doy sería, y solamente si es que se puede, si es que la situación económica del usuario puede permitírselo, sería reemplazar el disco duro por uno sólido. Esto en sí mejora bastante la vida útil del dispositivo, ya que los que se guardan en sí en discos suelen ya después de varios años llegar a incluso a borrarse información, ya sea por el desgaste o ya sea por el tiempo en que llevan de uso. En cambio, un disco sólido dura mucho más tiempo que un disco duro, sinceramente. Y por último, como décimo consejo, sería también sumar una memoria RAM extra, más de la que ya tiene ya de por sí el PC. Sería también implementarle otra, ya sea de igual tamaño o si no de un tamaño un poco más potente, como mínimo unos 8 GB, para lo que se pide hoy en día en lo que se trata de juegos, simulaciones o modelado 3D. Esto ya sería para alguien que ocuparía el computador para un trabajo mucho más avanzado.